¿Estamos preparados? Como pudiste ver ahí en la transmisión, para que tengas más o menos estructurado lo que estamos hablando, puedes ponerle el engaño del evangelio teórico número 2. La semana pasada, como recordarán, vimos la primera parte. La primera parte de un evangelio que se queda solamente en algo que se aprende, pero que no se manifiesta. Entonces quiero ser claro, la idea de esto que estoy enseñando es que nos demos cuenta cómo lo dice Santiago, ¿no? Cómo es que Santiago expresa que este evangelio tan glorioso que tenemos, que la vida de Cristo que tenemos, ya me dijo compadre Didi, compadre y obispo, gracias, honor, el honor que me haces, Didi, compadre obispo Jorge, ya tengo hasta 3, antes no me pusieron otro, ahí vamos, ya nos estamos graduando. Entonces, yo lo que quiero compartirles es lo que dice la palabra, fíjense, porque a mí me parece, incluso me parece que el libro de Santiago ha sido muy golpeado, es un libro muy golpeado. Es más, en el tiempo de la Reforma, Martín Lutero, allá hace 500 años, dijo que el libro de Santiago, la carta de Santiago era una carta de paja. ¿Pueden creerlo? Una carta de paja. ¿Por qué Martín Lutero le llamó una carta de paja? O sea, lo que está queriendo decir Martín Lutero es, ese libro es pura paja, eso no es lo importante en el Evangelio. Fíjense, hace 500 años Lutero, me parece, y ahora sí que lo digo con respeto para el buen Lutero que seguramente está en el Señor, no comprendió que lo que Santiago quería decir. Lutero obviamente se enfocó para su asignación, estuvo bien, porque además eso que entendió lo llevó a ocasionar que algunos abrieran los ojos en una verdad que se había perdido, sobre todo que tenía que ver con la gracia y la justicia. Martín Lutero se había enfocado en las cartas del apóstol Pablo, y en las cartas del apóstol Pablo, Martín Lutero fue que cuando tuvo una medida de entendimiento, eso reventó su cabeza y dijo, caray, creo que estamos muy mal. Estamos en la religión en donde estaba Lutero, él era sacerdote, ellos compraban el perdón, pagaban por el perdón, pagaban por la salvación y pagaban por todos los beneficios que tenían como hijos de Dios. Cuando él entendió las cartas que escribió el apóstol Pablo, pues se dio cuenta que todo eso había sido regalado, era consecuencia de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, y que para nosotros era dado todo ese beneficio por gracia. Y eso está extraordinario, no se equivocó Lutero. Pero me parece, y lo digo así como a título personal, ¿vale? Si le puede servir a alguien, espero que así sea. Y si lo que voy a decir ahorita tú dices como que no está tan bien, pues está bien, ahí lo dejas. Es bueno analizarlo todo. Pero fíjense que a mí me parece que obviamente Martín Lutero no pudo extraer la riqueza de lo que Santiago quería decir. Me voy a atrever a decir esto. Me parece que el apóstol Pablo se enfocó en la llegada, escuchen esto, en la llegada de Dios al hombre. Esto glorioso que el hombre no podía alcanzar, el hombre no lo podía lograr, no podía, además de que estaba impedido, era imposible. O sea, el hombre en su condición de muerto, por causa del pecado, no podía este hombre nada, absolutamente alcanzar nada de Dios. Amén. Entonces, Martín Lutero, ¿cómo cuánto te salen 3 pecados? Al rato te paso mi número de cuenta y te paso mi número de cuenta, Joaquín, para que ahí, si son más, pues también tenemos otra tarifa. Te podemos hacer un descuento. Entonces, fíjense que está interesante porque el apóstol Pablo, y fíjense cómo tiene sentido, el apóstol Pablo como experto constructor, como perito arquitecto, experto en el fundamento, él precisamente como fundamento, él enseñó, y si ustedes leen las cartas del apóstol Pablo, nadie escribe como él
sobre cómo esta gracia de Dios llegó a nosotros. El plan perfecto de Dios, nosotros lo vemos en el libro de Romanos, un libro extraordinario. Después leemos en el libro de los Efesios las consecuencias de esa gracia de Dios en nosotros. Y entonces, y en cada carta que el apóstol Pablo escribió, el apóstol mostró cómo esto llegó. Pero, voy a decir esto, Santiago escribe allí, Santiago no está hablando, escuchen esto, Santiago no está hablando de esto que Dios hizo en el hombre, de que su gracia llegue a él. O sea, Santiago no le está hablando, voy a decirlo así, a un recién convertido. ¿Me escuchan? Santiago le está hablando a personas que ya han recibido toda esa gracia, personas que ya han recibido esa justicia, personas que han recibido el mensaje del evangelio, personas que ya llevan un tiempo caminando en él, y Santiago escribe, y me llama eso la atención, busqué incluso más o menos en qué tiempo fue escrita esta carta de Santiago, y me llamó la atención, porque también hay personas que han dicho, bueno, es que Santiago se contradice con Pablo. Santiago, de hecho, está en contra de lo que dice Pablo. Eso no es verdad, les voy a decir por qué. Porque la carta de Santiago fue escrita antes que las cartas de Pablo. Fíjense qué interesante. Fue escrita antes que Pablo. Pero, sin embargo, y es interesante porque se cree, hay algunos que creen, que la carta de Santiago es una de las primeras cartas que se escribieron. Fíjense qué interesante. Una de las primeras cartas. Y me llamó más la atención, porque me brincó la curiosidad, porque dije, este hombre escribe una carta cuando ya ve, escuchen, cuando ya ve un efecto, está viendo un efecto de la salvación en las personas que han recibido al Salvador, que tienen al Hijo de Dios impartido. Entonces Santiago ya está viendo un efecto. Entonces Santiago no está hablando a la parte A. No sé si me explico. No está hablando a la etapa primera del fundamento, el cimiento y la base que puso muy bien Pablo. El apóstol Santiago está hablando a la parte segunda. ¿Cuál es la parte segunda? ¿Cuál debiera ser el efecto de este evangelio? ¿Cuál debiera ser el efecto si tenemos la vida de Cristo impartida? Eso es bien importante. Yo soy de los que creo que esto tan sencillo que hoy vamos a hablar, porque a lo mejor, saludos mi buen Antonio Calixto, un abrazo, se te ama muchísimo, espero que te encuentres muy bien. Esto que voy a hablar, lo vamos a leer, ¿vale? Y probablemente no nos tardemos ni mucho, porque me parece que es contundente, Santiago, es contundente de esto que él está queriendo expresar. Él está entendiendo, él no está negando que Cristo vino por la soberana y amorosa voluntad de Dios a nosotros. Santiago tampoco está negando que por su amor y por su gracia hemos sido perdonados, que su sangre derramada en la cruz ha quitado nuestro pecado. Santiago, de hecho, reconoce la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, dada a nosotros por gracia y por fe. Pero ya en el efecto, Santiago se encuentra con algunas cosas que a mí me encantaría que retomáramos, y de hecho, si ustedes se dan cuenta, las hemos estado retomando. Exactamente. Entonces es interesante porque Santiago empieza, y si ustedes leen, hemos pasado, por ejemplo, fíjense, hemos pasado lo primero prácticamente que Santiago empieza a decir en su carta, ¿se acuerdan? Es sobre las pruebas. ¡Qué interesante! Él ya está viendo un efecto, vuelvo a decirlo, no está hablando de la gracia de Dios venida a las personas y de esta salvación tan grande, sino está hablando de ya el efecto de esta salvación tan grande en las vidas de las personas. Y se da cuenta, fíjense, se da cuenta que uno de los primeros problemas que tiene la gente es de cómo solventar. ¿Dónde ubico? Fíjense, ¿dónde ubico los problemas que estoy viviendo? Seguramente Santiago ya se había dado cuenta que había personas que estaban pensando
que el estar en Cristo era como estar en una burbuja donde no te sucedía nada, donde prácticamente tú ibas a estar fuera de todos los efectos del mundo y que lo que venía después de eso era simplemente disfrutar pues la vida de Dios como si no tuviera ninguna oposición. Entonces Santiago dice, no, esperen. Entonces empezaba a haber un choque en la mente de algunos, porque algunos decían, pero si Dios está conmigo, y hoy mucha gente así lo piensa, pero si Dios está conmigo, ¿por qué estoy sufriendo tanto? Pero si Dios está conmigo, ¿por qué pasé todo esto? Pero si Dios está conmigo, ¿por qué ha permitido que yo pierda esto que es tan valioso? ¿Y por qué si Dios está conmigo, hoy tengo esta enfermedad y ya tengo tantos años con ella? Entonces Santiago dice, tranquilos, ese mismo Cristo lo tienes y eso no ha cambiado nada. Es más, yo te digo un gran consejo, dice Santiago, yo te doy un gran consejo. Es más, cuando te halles en diversas pruebas, gózate cuando te halles en diversas pruebas, porque esas pruebas van a producir, y allá él ya está hablando, vuelvo a decirlo, ¿se dan cuenta? Con gente que ya tiene un tiempo recorrido. Así que no nos voy a preguntar que cuántos de aquí ya están recorridos, porque eso es otra cosa, ¿verdad? Pero cuántos de aquí ya tienen un tiempo recorrido. Me llama la atención, porque Santiago es el apóstol, hermano de Jesús, encargado de la iglesia de Jerusalén. Él sabe y entiende que hay un fruto que se tiene que dar. Tú y yo hemos recibido una semilla, pon ahí con letras grandes, hemos recibido una semilla, pero si hemos recibido una semilla, no podemos olvidar que eso que recibimos, lo recibimos para que se diera un fruto. Y otro gran detalle, ese fruto que debe de dar la semilla que se nos dio, ese es un fruto para Dios. El fruto no es para nosotros. Eso también es muy importante entenderlo. Jesús lo dijo muy claramente cuando en Juan capítulo 15, él explicaba quién era el Padre y quién era él. Lo dijo claro. Dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¡Wow! ¿Qué está diciendo? Fíjense, ¿qué está diciendo? Él está diciendo, si yo soy la vid, ¿qué significa? Que yo soy esa rama, soy esa vida que se sembró, que va a crecer y que va a dar un fruto. ¿Para quién? Para mi Padre, que es el labrador. ¡Qué extraordinario! O sea, el mismo Jesús, escuchen esto y nunca lo olvidemos, porque luego nos equivocamos, y eso es a lo que yo me refiero, de que creo que desde hace 2000 años hay muchas distorsiones de lo que verdaderamente es el Evangelio. El Evangelio no tiene el propósito ni el interés de que haya frutos para nosotros. Amén. Ojo, no existe tal. No hay ninguna base bíblica que nos enseñe que este Evangelio tiene el propósito de darnos fruto a nosotros. No. Este Evangelio nos es clarito el Señor de cómo Él lo que hizo fue introducirnos en su viña, hacer una viña de nosotros, ¿verdad? Sembrar su semilla, la semilla de su Hijo, para el Padre recibir el fruto de esa vida. Jesús por eso lo dijo, yo soy la vid verdadera. Y por eso dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces vean qué hermoso, si tú y yo estamos injertados en la vid, el fruto que damos es de la misma naturaleza que la vid. Por eso, el fruto que tú y yo damos debe de ser Cristo. Amén. Debe de ser Cristo. Por eso Santiago está escribiendo como que ya hay unos que no están dando fruto de Cristo. Como que unos ya no están dando el fruto Cristo. Ya no lo están dando. ¿Se acuerdan? Dijo, como que el fruto Cristo es para todo. O sea, Santiago ya decía, no, espérate. En las diversas pruebas, tranquilo, gózate, porque la poderosa semilla que tienes lo que va a hacer es sacar el fruto delicioso, poderoso, formador. ¿Escucharon? Formador de Cristo en tu vida, porque después de que salgas de esos eventos, el fruto que le darás al Padre será cada vez mayor y mayor de la vida de su Hijo. En otras palabras, se va a cumplir el propósito del labrador, que es nuestro papá,
¿quién fue el que labró? El dueño de la tierra, y el que labró la tierra, Él. Entonces, ¿el fruto para quién es? Es para Él. Nunca se les olvide, el fruto es para Él. Entonces Santiago está viendo ya el fruto. Santiago por eso escribe y dice, oigan, ojo con lo de las pruebas, no se detengan, el Señor sigue ahí, la semilla incorruptible está dentro de ti, y si tú permites que esa semilla crezca, esa semilla también en la prueba se va a manifestar, va a formar tu carácter, va a llevarte a otra estatura y te va a hacer una persona completa. Así que gózate en las diversas pruebas. Y no solo habló de las pruebas, ¿no? Habló también, hemos hablado aquí del doble ánimo, ¿no? Esa segunda parte que también se dio cuenta el apóstol de que aquellos ya que tenían un tiempo recorriendo en esta vida maravillosa, algunos, escuchen esto, estaban sucumbiendo ante el doblado ánimo. Algunos se estaban engañando a sí mismos, pensando que podían estar vuelvo a lo mismo, entendiendo un evangelio, pero a la vez de entendiendo un evangelio, en una parte lo entiendo, pero en otra parte de mí sigue estando intacta. ¿Te acuerdan que nos metimos en entender qué significaba eso del doble ánimo? Y dijimos que el doblado ánimo, escuchen, ese es un problema que tenemos que resolverlo en el Señor lo más pronto posible. Lo más pronto posible. E incluso Santiago da una recomendación y Santiago le dice a la iglesia, ¿saben qué conviene? Que purifiquemos nuestros corazones. Hombres, aquellos hombres, ustedes les dice, ustedes de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Y después, y uno dice, ¿y cómo? ¿Cómo es que se purifica el corazón? Bueno, básico, ya lo vimos, solo estoy recapitulando. Santiago dice, ¿sabes cómo? Es sencillo, no guardes nada. No guardes nada. No te traigas nada de tu vida pasada. No traigas nada de el lugar en el cual Dios te sacó. O sea, sé una persona que se despoje. Sé una persona que entienda que de esto se trata el evangelio. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando Él estuvo en la tierra, acuérdense, Jesús le dijo, si alguno quiere seguirme, tiene que aborrecer hasta su propia vida, tiene que perder su propia vida, tiene que tomar su cruz cada día y seguirme. Si alguien quiere caminar esta vida, debe de perder su propia vida, porque el que pierde su vida la hallará. Pero el que la guarda, ya vieron, y ahí está el ejemplo, pero el que la guarda, o sea, el que guarda cosas y el que mantiene cosas vivas de la antigua vida muerta, la va a perder. Hoy necesitamos hacer conciencia de eso. ¿Por qué? Estamos hablando, vuelvo a decirlo, estamos aquí caminando y estamos hablando a personas que tienen a Cristo impartido en su vida como tú. Estamos hablándote a ti que tienes un tiempo que conoces, algunos tienen, no sé, 1 año, 5 años, 10 años. Hay personas que dicen, pastor, yo desde chico conozco el evangelio, pero nunca he podido yo avanzar y todo eso. Bueno, eso es, estás en el lugar correcto en el sentido de que puedes escuchar algo, pero mira, con escuchar no basta, porque Santiago también corrigió. ¿Saben qué se dio cuenta? Que había muchos que solo escuchaban, que buscaban a su predicador favorito, ¿verdad? Y lo ponían allí y decían, no, yo me echo todas las prédicas, yo amanezco con una prédica, y me duermo con una prédica, y como con una prédica, y yo voy, y voy, y cuando sé que mi predicador favorito está en mi ciudad, y yo voy, y yo estoy allí, y me tomo también la foto con él, porque me cae re bien. Eso no está mal. Pero lo que Santiago vio es de que había un problema. Había un problema porque muchos estaban cometiendo un error. Solamente oír. Solamente llenarse, y ahí voy al punto, ¿verdad? De un evangelio teórico. Pura teoría. Esto no es teoría. Familia, esto es vida.
Esta es la vida de Cristo en nosotros. Esta es la vida de Cristo en nosotros, impartida en nuestro espíritu. Y esta vida en nosotros se ha hecho una con nuestro espíritu. Se ha hecho una con nuestro espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué se ha hecho una con nuestro espíritu? Para darle el fruto que el Padre desea, la vida de su Hijo manifestada. Entonces esto que estamos hablando, así es, Lu, este libro de Santiago es maravilloso. Esto que estamos hablando son consejos para que no se pierda la manifestación de esta poderosa semilla que nos fue sembrada. O sea que Santiago está perfectamente, escuchen, Santiago está perfectamente alineado al propósito eterno. Porque ¿cuál es el propósito eterno? A ver, si alguno de ustedes lo sabe y lo recuerda, me encantaría que lo pusieran allí. ¿Cuál es el propósito eterno? Vean cómo Santiago está perfectamente alineado al propósito. Por eso les decía, el buen Martín Lutero no lo entendió bien. O sea, Lutero cuando vio que Santiago hablaba de obras, porque ahorita vamos a entrar allí, cuando Santiago hablaba de obras, él dijo, no, ¿qué pasó? Si esto es por gracia, esto no es por obras, sino es por gracia. Hemos recibido todo esto de Dios. Sí, pero Santiago ya no está hablando de recibir, de todo lo que recibimos de Dios. Escuchen esto. Santiago ya no está hablando de todo lo que recibimos de Dios. Santiago está hablando del fruto que le vamos a dar al labrador. ¿Cuál es el fruto que le vamos a dar al labrador? Yo hoy, y yo sé que tú también, seguramente dejamos algo, intencionalmente. Le dijimos al Señor, oye, esto ya no puede seguir en mi vida, se acabó. Porque en mi vida se sembró una semilla. Y esto ya no tiene que ver que con la gracia y que yo me quedo a que Dios haga todo y yo al fin solo recibo. No, yo ya recibí todo. Dile que está a tu lado, ya recibimos todo. Y si no sabes qué recibiste, pues acompáñanos más seguido. Aquí frecuentemente, y lo haremos hasta que nos vayamos a la otra dimensión. Frecuentemente vamos a recordar todo lo que recibimos. Por supuesto, eso lo tenemos que recordar, lo tenemos que entender, tenemos que profundizar, pero nunca tenemos que dejar de recordar, nunca tenemos que dejar de ajustarnos y decirnos, a ver, ¿qué tanto se está manifestando el fruto de la vida de Cristo en mí? ¿Qué tanto se está manifestando? Pero si yo quiero que la vida de Cristo en mí, entonces le hago caso a lo que este apóstol me está diciendo. Él dice, Jorge, purifica tu corazón, ya no guardes nada. Entonces yo digo, tienes toda la razón, fuera, ya no guardo nada. ¿Para qué? Para que el fruto maravilloso de la vida del Hijo se manifieste, como acaba de poner Ofe y acaba de poner Mirna. Gracias por poner allí el propósito, la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer a través de su Hijo, que impartido en nosotros, en la iglesia, lo llena todo en todo. Ese es el propósito. Entonces Santiago, escuchen, está bien alineado al propósito, porque Santiago dice, a ver, ¿ya te recibiste la semilla por gracia? Sí, perfecto. Ya tienes la salvación, no es por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? No, ya la tienes, perfecto. No hiciste nada, solo la recibiste por fe. Sí, entonces ahora Santiago dice, bueno, si tienes fe, manifiesta. Si tienes fe, manifiesta. Este evangelio no es teórico. Este evangelio es poderoso, es práctico, es la vida del Hijo de Dios manifestada a través de nosotros. Para eso fuimos salvos. Y sí, en esta salvación, nosotros vencemos por la vida que tenemos, pero el Señor no nos salvó para que nosotros venciéramos en la tierra, no. Nos salvó, vuelvo a decirlo, para dar la vida de su Hijo como manifestación. Pero claro, cuando el Hijo se manifiesta, pues ¿cómo creen que se manifiesta? Gobernando todas las circunstancias. O sea, el Señor a través de nosotros manifiesta su victoria, la vida de su Hijo. Y entonces hay unas partes de la Escritura donde los apóstoles decían, y que nuestra vida
sea motivo para que el mundo glorifique a Dios. ¡Qué maravilloso! Pero para que glorifiquen a Dios, ¿cómo? ¿Cómo van a glorificar a Dios? Cuando los hijos de Dios están dando el fruto de la semilla que se les sembró. Amén. Que la vida del Hijo sea vista. Acuérdense, no olviden, pongan ahí en sus notas. Dios quiere y siempre ha querido manifestarse. Siempre ha querido manifestarse. Tenemos un Dios que ha querido manifestarse. Y entonces Santiago ya dice, ay, creo que acá hay un problema. Como que algunos no están manifestando nada y todos según lo tienen perfectamente entendido adentro. Entonces adentro están bien entendidos, ¿verdad? Adentro están llenos de palabra, escuchen, llenos de predicaciones, se levantan escuchando la palabra, se acuestan escuchando la palabra, pero vamos a recibir este consejo. ¿Qué les parece? ¿Sí? Así que vamos a Santiago. Vamos a Santiago al capítulo 2, ¿vale? Santiago capítulo 2, versículo 14. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Se les ama y se les aprecia. Y si no has compartido, te invitamos para que compartas la transmisión y más personas puedan escuchar. ¿Ok? Santiago 2, versículo 14 en adelante. ¿Vale? ¿Qué dice Santiago? Hermanos míos, fíjense, hermanos míos, ¿de qué aprovechará? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovechará? Él ya, insisto, Santiago ya está hablando no de lo que el Señor hizo por nosotros, sino está hablando de lo que nosotros manifestamos, y eso permite que ¿qué? Que haya un fruto para Dios. En otras palabras, escribe allí que haya provecho. Por supuesto, tu vida y la mía fueron diseñadas para ser vidas de provecho. Por supuesto, tu vida, no lo olvides, nada de lo que sucede a tu alrededor es casualidad. Tú fuiste sembrado en algún lugar específico con la intención eterna de manifestar al Hijo de Dios. No es casualidad la ciudad donde naciste, ni la familia donde te encuentras. No es casualidad. No es casualidad incluso las circunstancias que has vivido desde tu infancia. No es casualidad. Dios te tiene en ese lugar donde estás porque hay un provecho divino. Hay un efecto eterno que Dios quiere manifestar a través de ti. Estas cosas, esto es nuestra vida. Nuestra vida salió de la falta de propósito y fue introducida al propósito eterno. Nuestra vida salió de la banalidad y de la casualidad y nuestra vida está introducida en el propósito del Padre, un propósito que fue establecido desde antes de que fuera puesta la primer piedra de esta tierra. Es un propósito, es una idea de Dios en la cual el Señor te incluyó a ti. Entonces tú y yo, escribe, tenemos una vida que debe de ser de provecho. Por eso también se acuerdan que trató el otro asunto del enojo, ya lo hablamos. Porque el enojo evita, escribe, no me voy a meter ahí, ya lo hablamos. El enojo es terrible, es terrible. Claro, hay gente que se enojona y dice, pero ¿qué? Para mí, yo sigo siendo la misma. Claro, perdón que lo diga así, porque a lo mejor no has entendido o tu vida no tiene el provecho, no has entendido que hay un propósito eterno. Te falta comprender eso. Pero tu vida y la mía, que está introducida en el propósito del Padre, permanecer en el enojo, en la ira y en el rencor es pérdida de tiempo, es desaprovechar nuestra vida. Es más, es hasta desaprovechar nuestros pensamientos. Es perder el tiempo y el espacio en nuestra mente de guardar cosas que hacen que nosotros tengamos actitudes erróneas con las personas. Por eso el Señor arregló eso fácil, sencillo, y cuando vio a sus discípulos hecho bolas, les dijo a ellos, pues no se preocupen, ustedes lo que tienen que perdonar,
pues nada más es 70 veces 7. Y lo que tienes que hacer es que cuando te pegue alguien en tu mejilla, pues pongas la otra. Y cuando te pidan que lleven la carga 1 milla, pues tú la lleves 2. Y cuando te pidan la capa o la camisa, pues tú dales la camisa y dales hasta la capa. Tú haz eso y entonces serás hijo de Dios. Entonces te comportarás como tu Padre, porque tu Padre es perfecto. ¿Ya vieron? ¿Por qué Jesús habló del Padre y les dice, sean perfectos porque vuestro Padre es perfecto? Porque Jesús sabe él mismo que todo lo que estamos haciendo aquí en la tierra, escuchen, es dar fruto para el Padre. Pero se pierde ese fruto o no se da ese fruto porque estamos en nuestras cosas emocionales. Entonces ahí estamos enojados con todo el mundo, hasta con tu pastor. Es increíble, ¿no? Cuando los pastores son un amor de Dios. Son re buena onda, casi todos, el 99.99%. Y entonces te enojas y pierdes tiempo. El otro día alguna vez enseñaba, recuerdo que les decía, ¿a poco no? Que cuando incluso estamos enojados, no recibimos la palabra. Estamos ausentes de ella. O la malinterpretamos, porque el alma, como es un filtro, el alma, olvídate. Entonces el alma, viene la semilla y hace de la semilla un revoltijo. Y entonces la persona prácticamente se queda sin ser edificada. ¿Por qué habló Santiago de eso? Porque Santiago quiere evitar la esterilidad. Santiago quiere que se cumpla el propósito del Padre. Entonces tenemos que ser determinados, tenemos que ser firmes contra el enojo. Eso me encantaría que lo escribieras si estás escribiendo tus notas. Necesitamos ser firmes contra el enojo. Necesitamos ser firmes contra la ofensa. No podemos ser tan ofendibles. Con esos niveles de ofendibilidad tan altos que tiene hoy la iglesia, porque son unos niveles tan altos de ofensa, se sienten ofendidos por cualquier cosa. Si es el Día de las Madres y les dimos un distintivo de, no sé, de florecita azul, y alguien dijo, pero yo quería que fuera roja, ¿por qué no me preguntaron a mí? Yo quería que fuera roja, y la gente se molesta porque no les consultaste. ¿Y de qué color quieres que hagamos la florecita? Y entonces, porque no lo tomaste en cuenta, entonces dicen, no, aquí no, a mí me gustaba cuando yo iba con mi primer pastor, y él me llevaba y andábamos juntos, y yo le cargaba la Biblia, y ahí sí me tomaba en cuenta, y todo eso. La carita de Ram González está padre, a ver si la encuentro, si me gusta. Y la gente está bien enojada, ¿por qué? ¿Por qué no la tomaste en cuenta? Entonces, en esos niveles, familia, en esos niveles de ofendibilidad, no somos útiles para el reino. Y tampoco somos útiles en el fruto que el Padre quiere, porque ese no es el fruto que el Padre quiere. O sea, el fruto de mi día, acuérdense que dijeron los apóstoles, ellos decían que el enojo no te llegue hasta la noche, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hola, pastora Liliana, un abrazo enorme. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Por qué están diciendo eso? Porque en el día hay un fruto que tenemos que dar todos los días. Amén. Pon allí. Todos los días el Padre, mi papá, el labrador, está esperando el fruto de la semilla que me sembró. Es una pérdida cuando en un día, por nuestros enojos y nuestras iras, por nuestros rencores y por nuestras amarguras, en vez de dar el fruto que el Padre quería, fue un día perdido, no dimos nada. Entonces los apóstoles decían, no, que no permitas que... Si te exaltaste, no permitas que pase de ese día. Arréglalo rápido. Alguien dirá, vuelvo a decirlo, ay, pastor, eso no es profundo. Vayamos a las profundidades del evangelio. Discúlpame, pero puede ser que no sea profundo, y qué bueno que no es profundo, pero es algo que si no arreglamos, el Padre va a seguir esperando el fruto de la vida de su Hijo. Y yo no sé tú, pero ese es mi punto de vista. Yo no sé tú, pero mi punto de vista es que nosotros tenemos una gran oportunidad de ser una generación que avance como ninguna otra generación, por la palabra, por las semillas que el Padre ha sembrado en nosotros. Me parece que tenemos una gran responsabilidad, porque yo sí veo que el Padre ha cuidado esta viña, la ha regado, nos ha nutrido, nos ha dado el alimento exquisito de esta semilla.
nos ha abierto sus tesoros. Ha puesto una torre guardando esta hermosa viña. A todos, porque el Señor es así. El Señor nos ha manifestado su amor, su cuidado y su protección. Dios es bueno. Pero recuerden, Él lo hace, ¿por qué? Porque sembró en nosotros la semilla incorruptible, lo más valioso que el Padre tiene, la vida de su Hijo en forma de semilla, para que dentro de nosotros se desarrolle y se manifieste. Entonces papá espera que con tanto cuidado, que con tanta protección y con tan buen alimento que nos dio, demos el fruto. No podemos perder esta gran oportunidad. Pásale esto a tus amigos, diles, no podemos. Oye, de verdad, cuando vayas a tu iglesia, no sé, los veas si vas mañana o el domingo, no sé cuándo, diles, oigan, hagamos conciencia, no podemos perder más tiempo. El labrador quiere el fruto por el cual Él sembró esa semilla en nosotros. Nosotros ni siquiera nos debiéramos pensar, ¿y qué beneficio tengo yo en esto, pastor? ¿Y me va a ir bien si me hago cristiano? Pues no se trata de que te vaya bien si te haces cristiano. Esto se trata de que tu vida entre un propósito superior al tuyo. Y de hecho voy a decirlo, y que al Padre sea el que le vaya bien contigo. Que Él pueda ver y pueda decir, qué buen hijo, qué buen siervo fiel. Oye, te di esto y diste fruto al 30 o al 60 o al 100. Oye, extraordinario. Ven, vamos a gobernar. Ven, vamos a gobernar. Es maravilloso. No podemos perder esta oportunidad. Ya lo vuelvo a decir, tenemos palabras maravillosas. Tenemos edificadores hoy extraordinarios. De verdad extraordinarios, que uno dice, wow, qué maravilloso. ¡Uy, Dios santo! Sí, pero, dice Santiago, ¿pero por qué te enojas tanto con tu vecino? ¿Pero por qué estás tan enojado con las personas? ¿Pero por qué cuando viene una prueba, por qué pierdes el aliento? ¿Por qué te caes hasta abajo? ¿Qué no sabes que la semilla que tú portas es incorruptible? Tú mismo tienes una vida que es indestructible. Recurre, echa mano de la vida eterna y te vas a dar cuenta que esas pruebas y esas aflicciones desarrollarán en ti paciencia, desarrollarán en ti carácter y te harán una persona perfecta, cabal y completa, manifestando al completo, al perfecto, al eterno, que es nuestro Señor Jesucristo a través de nosotros. Entonces dice aquí, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha a quién? Escribe ahí, mi vida, ¿para quién es de provecho? Para el Padre, primeramente para el Padre. Y también quiero decir otra cosa, también está diseñada para que sea de provecho para esta sociedad. Esta sociedad necesita el efecto de la vida del Hijo de Dios. Esta sociedad necesita el efecto de los hijos de Dios que manifiestan, que salieron de la teoría, que salieron del rollo. Sí, pastor, es que yo lo que siento, pastor, es volver a ir a la universidad, porque hay cosas que no me quedaron claras. Pero hay una universidad que abrieron allá en Chinconcuac, bien buena, y ahí vienen los mejores. Voy a ir allá y voy a estudiar. Está bien, estudia, está perfecto. No pasa nada. Solo no pierdas, solo que lo que aprendas más sea la mitad de lo que manifiestas. Porque ya recibiste mucha palabra. Oigan, tú y yo, creo que la mayoría que está aquí, con algunas excepciones, ya hemos recibido la palabra que necesitamos. ¿Para qué la hacemos al cuento? Ya hemos recibido lo que necesitamos. Tú no necesitas ni una confirmación. Tú no necesitas voltear a ver el foco y, Señor, me voy a mover si parpadea 3 veces. Tú no necesitas eso. Ya saliste de esas muletas que no edifican. Tú y yo hemos entendido de una manera, por lo menos en una medida, lo que verdaderamente ahora tenemos y somos. Y también ya hemos entendido para qué nos llamó. Entonces, en conclusión, pues, ¿qué esperas? ¿Qué esperamos? ¿Qué necesitas? ¿Que un profeta venga y te unja y te eche aceite? ¿O necesitas que otro profeta agarre agua, la mete en la boca y te la aviente para que despiertes y digas, oye, me aventó la unción? Me aventó su unción y 2 amalgamas que se me quedaron aquí.
¿Qué necesitamos? Necesitamos voltear a ver el corazón del Padre que está en nosotros y que nos revele cuánto y qué es lo que Él más ama, porque para eso me salvó. Y si me salvó para eso, para que yo dé el fruto de lo que más ama, yo ame eso y ese propósito me envuelva, me cautive. Y me gustó una definición de convicción, ¿verdad? Y vivir con convicciones eternas, reales en Cristo, ¿no? ¿Qué es convicción? Convicción es, la palabra significa estar prisionero. Fíjate, estar prisionero, convicto, prisionero. Pero convicción en el sentido correcto de la verdad, cuando tú tienes convicción en la verdad, es como si la verdad te haya hecho preso, eres preso de esa verdad, pero tú tienes la llave con la que puedes salir, porque muchos han recibido la verdad, pero salen de ella. ¿Me escucharon? O muchos hemos salido de ellas, me meto yo también. Hemos recibido cosas extraordinarias, pero de repente en algún momento me salgo y digo, no, es que ya está muy arriesgado, ya no quiero seguir ese camino porque ya me dio miedo y esto está muy arriesgado, mejor me voy más tranquilo, mejor no avanzo con tanta velocidad. Pero ¿sabes qué es estar convicto? Es estar preso de la verdad, y esa llave que te puede sacar de esa prisión, que está preso la avienta, la abandona, o sea, arroja la llave para él mismo nunca poder salir de esa verdad. Y eso me encantó, dije, sí, eso es convicción, es cuando he creído algo, sí, pero yo mismo he decidido, no voy a salir de esta verdad, no renunciaré a esta realidad, no me moveré de esta realidad y seguiré adelante en esta verdad y en esta realidad. Me rehúso a moverme. Extraordinario. Entonces dice Santiago, vamos de nuevo al capítulo 2, Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿a quién le está hablando? A los hermanos, ¿vale? ¿Ya vieron? Él está hablando a los hermanos. Esta no es una epístola evangelizadora. No. Está hablando a los que tienen a Cristo impartido. ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Alguien dirá, no, yo soy salvo. Yo soy salvo. Fíjense, ¿podrá la fe salvarle? Alguien dirá, yo soy salvo. Ya te equivocaste, Santiago. Pero lo explica. Explica a qué se está refiriendo. Ven el versículo 15. Y si un hermano o una hermana, ahí te va el ejemplo, están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas, fíjense, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¡Qué retador! Porque ahorita estamos siempre haciendo, alguien tiene un problema y sí, oramos por ti, oramos. Ponemos en el chat la manita así o al muñequito así. Y ahí decimos, estamos orando por ti, aunque nadie ore nada. Santiago dice, si tenemos la vida de Dios dentro, esa vida que lo genera todo, escuchen, esa vida que lo tiene todo, porque el Señor dice que nos dio esa vida, y juntamente con esa vida del Hijo de Dios, nos dio todas las cosas. Entonces nosotros tenemos todas las cosas necesarias, escucha, no solo para nosotros, sino para los demás. Entonces Santiago está diciendo, los hijos de Dios que verdaderamente tienen, los que verdaderamente tienen fe, son aquellos, escribe ahí, que gestionan riquezas. Son aquellos que han entendido que lo que tienen, se los ha dado el Padre, y que esto que les ha dado el Padre, que lo tienen por Él, para que sea de provecho, ellos tienen que ser un canal para que otros puedan ver precisamente la verdadera y la palpable mano de Dios en sus vidas. Entonces dice Santiago, así también es la fe. No se engañen, si no tiene obras, fíjense, si no tiene obras, es muerta en sí misma, versículo 17. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Entonces yo aquí digo dos cosas. Una de ellas es, hay una fe viva y hay una fe muerta, porque si hay una fe muerta, hay una viva. La pregunta es, entonces, ¿cuál es la fe muerta? Ya no la define aquí Santiago. La fe muerta es aquella que la persona dice que cree, pero nunca acciona en fe a nada. Ahora, Santiago lo está diciendo desde una perspectiva, también te voy a decir, hay un trasfondo que es muy bonito en los judíos, y él como judío. Tú sabes que ellos como judíos, a la justicia ellos le llaman diferente. Nosotros cuando hablamos de justicia, de nuevo, ¿verdad? Hablamos de justicia y todo es en un sentido espiritual, y es correcto, no está mal. Entendemos conceptos espirituales de justicia, la santidad, la perfección, la obediencia, ¿verdad? Obediencia total, santidad, perfección. Entendemos eso que ha sido dado a nosotros, entonces somos justos, entonces eso cambia nuestra identidad. Eso está perfecto. Pero si tú hablas con un judío, como este Santiago, para ellos justicia, en el tiempo en el que él lo está escribiendo y aún ahora, si tú hablas de justicia, ¿sabes qué significa para ellos justicia? Justicia para ellos, hacer justicia para ellos es que lo que ellos tienen, vamos a suponerlo así, Dios les ha dado aquí. Y hay personas que Dios les ha dado aquí. Hacer justicia es que de lo que Dios les ha dado para estar aquí, puedan ellos, escuchen, aportar para que el que está aquí pueda emparejarse y entonces haber justicia. Fíjense qué maravilloso. Entonces muchas veces lo que está diciendo Santiago es cada vez que hay una persona o alguien, una situación o X cosa que hay necesidad, recuerda, a ver, lo que tú tienes dentro es al justo, al que entregó su vida y de hecho se vació porque estábamos nosotros muertos y vacíos y ahora nos llenó y nos metió en un mismo cuerpo, nos hizo hijos de un mismo Padre. Nos bautizó a todos en Cristo y vimos la semana pasada que ahora en Cristo por eso ya no hay diferencias. No hay hombre ni mujer, no hay diferencia. Eso es maravilloso. Eso es hacer justicia. Entonces por eso Santiago dice, bueno, si tu fe no tiene obras, entonces es una fe muerta en sí misma. Pero alguno dirá, versículo 18, alguno dirá, seguro lo dice porque alguno se lo dijo, ¿verdad? Les digo que él ya está viendo el efecto de aquellos que solo están llenándose de palabras, pero no están manifestando nada. Y dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe. Fíjate, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Es imposible, escribe. Es imposible. No se puede mostrar la fe sin obras. No se puede. No se puede. Si tú le quieres decir a alguien, mira cuánta fe tengo, él no está viendo nada. Te está escuchando. Tú le estás diciendo que tienes mucha fe, pero ahí no se ha visto nada de fe. La fe se ve en las acciones. Eso es lo que dice Santiago. Eso es lo que dice Santiago. A ver, muéstrame tu fe sin tus obras. Y luego dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Vas a tener evidencia. Escribe, quien tiene fe, tiene evidencia. Vas a tener evidencias de lo que he creído. ¡Qué extraordinario! Entonces, volvemos a lo mismo. ¿De qué está hablando Santiago? Lutero se confundió. No lo juzgo, se confundió. Pero Santiago no está hablando de obras salvíficas. Santiago está hablando de obras que son producidas naturalmente por gente que tiene la vida de Cristo. Escuchen esto, y voy a meter otra cosa. Que tiene la vida de Cristo y que está creyendo en esa realidad y está viviendo en esa realidad. Entonces, esa gente está manifestando acciones que muestran lo que tienen dentro, que muestran
la fe del Hijo que portan, porque ahora hemos avanzado en eso, ¿no? Yo veo que nos encanta, a mí me encanta, y veo que a muchos también, que ahora no tenemos, ni siquiera operamos con nuestra fe, operamos con la fe del Hijo, con más razón. Si operamos hoy con la fe del Hijo, la pregunta que yo me debería de hacer es, si yo opero con la fe del Hijo, entonces ¿por qué el Hijo no hace nada a través de mí? Que el hijo, voy a tomar el ejemplo de Santiago, que al hijo no le importa la necesidad de los demás, que al hijo no le importa, el hijo no le interesa más que sus parientes, o sea, el Hijo de Dios cuando llegó aquí en la tierra, ¿qué fue lo que hizo? ¿Solo cuidó a María y cuidó a sus hermanos? Cuando estuvo aquí en la tierra, ¿solo tuvo cuidado de ellos? No. Cuando estuvo en la tierra, vimos todo lo que hizo, lo que dio y lo que dejó y cómo alimentó a miles el Hijo de Dios. Entonces, hoy tenemos la vida del Hijo en nosotros. Dice Ramón González, no somos administradores, el administrador es Cristo en nosotros. Bueno, si eso es verdad que el administrador es Cristo en nosotros, pues entonces muchos no están ministrando Cristo, porque no creo que Cristo administre como están administrando. Eso está fuerte, está más fuerte, ¿no? Si el administrador es Cristo, pues entonces ¿cómo está Cristo administrando? Entonces ahí hay que descartar mucho, porque a mí me parece que entonces Cristo no está administrando casi nada. Está administrando bien poquito. Como que lo dejamos nada más administra y luego cuando está en la iglesia menos administra. ¿Por qué? Porque no, ¿cómo? Es como esa mujer. Esa mujer que se acercó a Jesús y que rompió el alabastro. Y que ungió a Jesús. Eso era muy caro. Y alguien dijo, oye, eso mejor se lo hubieran dado a los pobres. ¡Qué desperdicio! Y hoy mucha gente piensa así. ¡Qué desperdicio sembrar en mi iglesia! ¡Qué desperdicio ser útil para que el reino se siga extendiendo! ¡Qué desperdicio! No, mejor yo voy a buscar a alguien que verdaderamente tenga necesidad. Y ahí está el mismo pensamiento de aquel que estaba ahí viendo cómo esa mujer ungía a Jesús. Y el otro día pensábamos en algún discipulado, sería bonito meditar en el preámbulo de eso, ¿no? Cómo ella, y qué fue lo que hizo, y qué fue lo que gastó, y cuánto gastó para comprar eso, y en unos instantes entregárselo, derramarlo al Señor. Alguien dirá, pero no está el Señor aquí. Ah, el Señor no está. El Señor no está. Bueno, sí está, pero está espiritualmente. No, escribe tus notas. El Señor está aquí. Cristo está aquí, se llama iglesia. Ya eso duele. Ya eso duele, ¿por qué? Porque parece que lo que sigue aquí es que yo te pida la ofrenda. No, no te preocupes, no la vamos a pedir. Pero si no aprendemos a ver a Cristo como cuerpo en la tierra, a la iglesia como el Cristo en la tierra, porque eso es. Cristo no está separado de su cuerpo. Cristo y su iglesia son lo mismo. No hay diferencia. Y eso ya nos quiebra, ¿no? Y eso va a decir, a ver. Qué interesante, ¿no? Entonces, dice Santiago, tienes un montón de fe, pero no accionas. Muéstrame tu fe sin tus obras, dice Santiago, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees, versículo 19, tú crees que Dios es uno. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ya
Ya te dije que solo vamos a leer. También los demonios creen y tiemblan. Ahí te das cuenta de algo, ¿eh? No necesariamente el que cree, ha sido transformado. No necesariamente el que cree ha sido transformado. Saludos, mi buen Víctor. Eso está fuerte. Entonces Santiago se avienta, se vuela la barda. Lo dijo Santiago. Ahí después ustedes le echan bronca a él. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. O sea, está bien. Pero solo te digo una cosa. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios. Versículo 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Tiene toda la razón. Abraham, el padre de la fe, sí. ¿Pero a qué se refería que este Abraham creyó? Pues primero creyó, ¿y qué hizo? Salió de su tierra. Creyó, ¿y qué hizo? Cuando Dios le dijo, oye, entrégame a tu hijo, quiero que me des a tu hijo, lo quiero, dámelo. Él dijo, no, Señor, pues yo creo en ti, ¿para qué me metes en ese rollo? No, precisamente, por la fe. Por eso está esa acción, esa imagen en Hebreos 11. De hombres que manifestaron una medida de fe, ¿cómo? En sus acciones. En sus acciones. Entonces él dijo, ok, voy. Y lo hizo. Dice el libro de Hebreos que de hecho sí lo sacrificó por la fe. O sea, la acción que él manifestó fue tomada como una acción de fe delante de Dios. ¿Ven qué hermoso? O sea, fue el fruto de una fe que él manifestó y fue considerada así delante de Dios. Entonces dice el versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Por eso Martín Lutero dijo, no, esa carta contradice a Pablo. No contradice a Pablo, no lo contradice para nada, porque el mismo Pablo dijo en Efesios 2, versículo 10, porque somos, fíjense lo que dijo en Efesios 2, 10 Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados, pon allí con letras grandes, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No, pero yo no hago nada, no me muevo, no manifiesto nada, pero Dios sabe cuánto le amo. ¿Han escuchado eso? No, pastor, pero no, yo sé, mire, yo no participo en nada, yo todavía soy muy enojón, yo todavía, hasta hablo malas palabras y me robo a veces algunas cosas y soy un poco mentiroso, pero Dios sabe cuánto lo amo. Eso es lo que está combatiendo aquí Santiago. Eso es lo que está combatiendo Santiago. Y tú y yo como hijos de Dios tenemos que tomar decisiones. No hay peor cosa, con esto ya voy a terminar, se me fue el tiempo. No hay peor cosa que reprimir, escuchen, con esto termino, que reprimir la manifestación del Hijo de Dios. Porque sí te voy a decir algo. Como es el fruto del Hijo, son cosas que si tienes al Hijo, quieren salir. Pero muchos reprimen y no permiten que esa manifestación salga por sus conceptos, por sus ideas, por no ir a la cruz. Pero ¿sabes qué pasa con eso? A la larga vas distinguiendo menos la manifestación de la vida de Cristo que quiere salir dentro de ti para manifestarse como vida. ¿Sabes cuál es el peligro de no dejar que se manifieste la vida del Señor? Que termines, como lo acabo de decir al principio, que termines como una persona teórica, filosófica del Evangelio, como tantos que hay, que no son de provecho para el propósito, no son de provecho tampoco para la sociedad. Es más,
Muchos de ellos están vacunados incluso contra la iglesia. Tienen malas experiencias eclesiásticas. Porque es lógico. Porque cuando tú no vives la manifestación de la vida del Hijo de Dios, lo único que estás padeciendo es lo humano en donde quiera que te encuentres. Lo mejor que tú y yo nos puede pasar es que la vida del Hijo de Dios se manifieste. Y si la vida del Hijo de Dios me dice, Jorgito, deja eso, lo dejo. Y si la vida del Hijo de Dios me dice, Jorgito, vamos para allá, vamos Señor, porque yo quiero que tú seas visto. Jorgito, mira, yo lo que quiero es que ya por favor esto termine en tu vida. Y sí, Señor, me ha costado. El Señor me ha regañado y me ha dicho, Jorgito, tienes años con este problema. Esto tiene que terminar. Vamos a la cruz. Aprovecha mi vida. Que decía el apóstol Pablo, en mí opera la vida, pero también opera la muerte. Cuando dice opera la muerte, ¿a qué se refiere? Sigo muriendo todos los días a muchas cosas para que la vida de Cristo se manifieste. Porque eso es lo que quiere el Padre. Él es el labrador. Él es el labrador. El problema es que una vez una persona le escuché un ejemplo. No sé si quepa aquí, va a sonar un poco extraño lo que voy a decir, pero a mí me hizo sentido. Él decía, esa voz, esa vida dentro de uno, siempre desde que Cristo está en nosotros se quiere manifestar. Pero es como la voz del perrito, que cuando escucha que viene su amo, ladra de alegría. Algunos de ustedes han tenido algún perrito, algún animalito así. Ladra de alegría, pero el amo, como viene cansado y molesto del trabajo, lo calla, lo empuja, lo avienta. Lo calla y lo empuja, lo avienta. Algunas veces, algunos días, hasta le pega, lo ignora, lo empuja. No le hace caso. Llega el momento que esa voz va disminuyendo, y llega el momento que ese perrito ya no se levanta a recibir a su dueño. Ya no hay razón, no hay motivo. Él no lo quiere escuchar. Por supuesto, nosotros no tenemos la voz ni siquiera de un ser humano dentro de nosotros. Tenemos la vida del Hijo de Dios, que vino a ti para manifestarse. Y hoy quiero yo solo invitarte a que escuches, a que veas, a que disfrutes su vida y a que permitas que se manifieste, a que permitas que obre, a que permitas que accione, que sea su vida. Le decía yo a unas personas, a que nos hagamos a un lado nosotros, a que vayamos todos los días, permanentemente, a la cruz, para que no seamos estorbo de la manifestación de la vida del Hijo de Dios. Y cuando Él se ha manifestado, nosotros seamos manifestados juntamente con Él. Santiago verdaderamente le dio el clavo en un punto necesario, indispensable para la iglesia de hace 2000 años, y ni se diga para la iglesia de hoy, que estamos llenos de tantos discursos que están bien, algunos, de tanta filosofía que no me gusta tanto, pero ya estamos, ya tenemos hasta un evangelio filosófico, y ahí está. Y muchos se llenan la cabeza de eso. Y el Padre sigue esperando el fruto de la vida de su Hijo. Vamos a dar gracias a papá. Papá,